Nadie entendía por qué
ahora dominaban el mármol. La mujer que nadie veía ahora ocupaba todo. Algunos intentaron aplaudir tímidamente, como si así pudieran apropiarse del momento. Otros permanecieron inmóviles, atrapados entre el asombro y la incomodidad. El millonario se levantó lentamente de su asiento. Su burla había creado algo que ya no controlaba. No había planeado esto, no había autorizado esto, no había imaginado que su juego revelaría una verdad tan peligrosa. Porque si ella era capaz de esto, entonces el mundo que él defendía estaba construido sobre una mentira. Amara abrió los ojos en medio del giro final. Vio los rostros, vio el cambio, vio cómo la superioridad se transformaba en duda y por primera vez no sintió miedo, sintió poder. No el poder que viene del dinero, no el poder que se impone, sino el que nace cuando alguien deja de creer en la voz que lo hizo pequeño. El vals llegó a su punto más alto. La música exigía un cierre, un momento final que definiera todo. Amara avanzó hacia el centro exacto del salón. Respiró. Y entonces ejecutó un movimiento que ninguno de ellos había visto jamás en aquel lugar. Un giro amplio, una caída controlada, una elevación que parecía desafiar la gravedad. No fue solo hermoso, fue imposible de negar. En ese instante, el salón entero comprendió algo que nunca había querido aceptar. Ella no estaba ahí por error. Ellos estaban equivocados. El millonario sintió cómo el peso del lugar cambiaba. Ya no era el centro, ya no era el autor del espectáculo. La criada había tomado el escenario. Y sin decir una sola palabra, sin alzar la voz, sin pedir permiso, Amara había ganado. Pero aún faltaba lo más importante, porque la verdadera humillación no era bailar mejor, era obligarlos a mirarse a sí mismos. El silencio que siguió no fue amable, no fue cálido, fue pesado, incómodo, un silencio que obligaba a pensar, que dejaba a todos frente a una verdad que preferían ignorar. Amara permanecía en el centro, respirando con calma. No buscaba aplausos, no esperaba aprobación. Había hecho algo más grande que impresionar. Había demostrado que el límite que le habían impuesto nunca era real. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, primero uno, luego otro, no por empatía, sino por instinto, porque cuando algo es extraordinario, el cuerpo reacciona antes que el prejuicio. Pero aquellos aplausos no borraban las miradas anteriores, no borraban la burla, no borraban el desprecio. El millonario levantó una mano y el sonido murió. Su rostro ya no mostraba diversión, mostraba control herido, orgullo amenazado. No podía permitir que una criada reescribiera las reglas frente a su mundo. Caminó hacia ella con pasos lentos, no para felicitarla, sino para recuperar su dominio. El salón entero contuvo la respiración. Amara lo miró sin bajar la cabeza. Por primera vez, no era ella quien temblaba. Él habló con una calma fría, disfrazada de cortesía. Su voz no necesitaba gritar, estaba acostumbrada a ser obedecida. Recordó a todos que aquel lugar no era una plaza pública, que aquello no era un concurso, que ella seguía siendo empleada, que el baile no cambiaba quién era cada uno. Pero algo ya había cambiado, porque aunque sus palabras intentaban reconstruir la jerarquía, los ojos de todos ya habían visto demasiado. Habían visto excelencia donde esperaban inferioridad. Habían visto dignidad donde creían que solo había servicio. Habían visto humanidad donde solo proyectaban función. El hijo del millonario observaba la escena con una mezcla de confusión y conflicto. Aquella noche debía ser una celebración de su estatus, de su futuro, pero ahora todo parecía falso, todo parecía frágil. Amara comprendió entonces que el baile no era el final, era el comienzo, porque el verdadero reto no era demostrar talento, era obligarlos a aceptar lo que ese talento significaba, que ella no era un accidente, que no estaba ahí por caridad, que no era menos. El millonario comprendió el peligro, no en ella, en lo que representaba. Una criada que no se escondía, una mujer negra que no pedía permiso, una verdad que no podía borrarse con dinero.
Intentó transformar la situación en algo trivial, en un número curioso, en una anécdota para olvidar, pero la energía ya no le pertenecía. El salón ya no era suyo. Amara sintió una claridad nueva. No necesitaba hablar, no necesitaba explicar su historia. Su cuerpo ya lo había hecho. Y en ese instante comprendió que no estaba sola. Al fondo del salón, otros empleados observaban, camareros, personal de limpieza, gente que como ella había aprendido a no existir. Sus miradas no eran de asombro, eran de reconocimiento, porque en cada paso de Amara habían visto algo que nunca se les permitió imaginar, que también podían ser más, que también podían ocupar espacio, que también podían brillar. Esa fue la verdadera ruptura, no la del orgullo del millonario, sino la del miedo colectivo, y eso ya no tenía marcha atrás. El millonario comprendió que había perdido algo que nunca pensó que pudiera perder: el control absoluto del momento. No podía deshacer lo que todos habían visto. No por los pasillos que conocía desde siempre, pero ya no eran los mismos, porque ella ya no era la misma. No se convirtió en rica, no fue adoptada por la élite, no escapó mágicamente de su realidad. Pero algo mucho más profundo ocurrió. Dejó de verse como la vieron siempre, y eso cambió todo. Días después, su historia comenzó a circular, no como chisme elegante, sino como grieta social, como pregunta incómoda, como espejo. Otros empleados comenzaron a mirarse distinto. Algunos invitados comenzaron a cuestionarse, y quienes jamás pensaron en el privilegio, comenzaron a sentirlo. Amara siguió trabajando, pero ahora cada paso llevaba dignidad, porque entendió que el racismo no solo se combate con palabras, a veces se enfrenta con presencia, con excelencia, con humanidad imposible de negar. Esa noche no destruyó el sistema, pero lo hizo temblar. Y a veces, eso es suficiente para iniciar el cambio. Si esta historia te hizo sentir algo, no la guardes solo para ti. Comparte, reflexiona y habla, porque el silencio es el mejor aliado de la injusticia. Y si quieres más historias que despierten conciencia, suscríbete al canal, dale like al video y acompáñanos cada día, porque cada historia que se cuenta acerca un poco más la verdad. Si esta historia te conmovió, no te quedes en silencio. Historias como esta existen porque millones aún viven lo que Amara vivió. Apóyanos para que más voces sean escuchadas. Suscríbete al canal para ver nuevos videos cada día.
Dale like y comparte este mensaje, porque cada vista es un paso contra la injusticia y cada historia contada es una luz en medio de la oscuridad.